Unos 27 militares fueron detenidos el lunes tras un alzamiento que se registró en una instalación de la Guardia Nacional, al norte de la capital de Venezuela. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que donde ocurrió el alzamiento fueron apresados 25 militares y otros 2 fueron arrestados en otro lugar que no precisó. Cabello agregó ante la prensa que las detenciones pueden seguir aumentando. Como jefe del grupo rebelde fue identificado el sargento Alexander Vandres Figueroa, informó el también vicepresidente del partido oficialista tras asegurar que en una operación absolutamente limpia las fuerzas de seguridad lograron controlar en tiempo récord la acción sin pérdidas de vidas. Cabello dijo que con la acción de los rebeldes se buscaba crear zozobra e intranquilidad entre los venezolanos, pero insistió en que no lograron sus objetivos. Durante la madrugada del lunes se registró un violento incidente cuando un grupo de guardias nacionales de rangos bajos sometió a un capitán de un puesto policial de Macarao, al oeste de la ciudad, desde donde se desplazaron en 2 vehículos militares a un puesto de la barriada Pobre de Petare, al este de la capital, donde se llevaron un lote de armas y secuestraron a 2 oficiales y guardias nacionales de esa unidad, señala un comunicado del Ministerio de la Defensa. Los militares luego se trasladaron a un destacamento militar de la barriada Pobre de Cotiza, al norte de Caracas, y a partir de las 4 de la mañana se enfrentaron con armas de fuego a cientos de guardias nacionales y policías que estaban en los alrededores y les respondieron con disparos, según relataron a The Associated 3 vecinos del lugar. El anuncio sobre la detención de los militares rebeldes se realizó luego de la difusión de videos en los que un hombre, que se identifica como el sargento de tercera Vandres Figueroa, se dirige al pueblo de Venezuela e insta a sus compatriotas a que salgan a las calles para mostrar apoyo a su rebelión. En Cotiza se podía ver a decenas de residentes golpeando ollas y sartenes, quemando basura y gritando libertad mientras levantaban banderas venezolanas. Algunos hombres delgados con los rostros cubiertos comenzaron a arrojar piedras a cientos de oficiales estacionados frente al puesto militar, quienes les respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma para tratar de dispersarlos. Los enfrentamientos entre los habitantes de Cotiza y las fuerzas de seguridad se extendieron por varias horas. Al descartar que exista descontento en los cuarteles, Cabello afirmó que en la Fuerza Armada hay una unidad monolítica y reveló que durante el asalto al puesto militar, Vandres Figueroa recibió una llamada del exterior y precisó que eso generó indignación entre los uniformados. Agregó que además de las armas a los rebeldes les fueron decomisados teléfonos que sostuvo que serán parte del material de investigación. Sobre las acciones que tomarán los poderes públicos a raíz del incidente, Cabello dijo que esos hechos generarán decisiones fuertes que irá tomando la justicia. En otros hechos, cerca del mediodía, el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el oficialismo declaró inválida a la nueva directiva de la Asamblea Nacional y consideró como nulos los recientes acuerdos que aprobaron contra el presidente Nicolás Maduro, a quien declararon usurpador del cargo. La Sala Constitucional del máximo tribunal estableció que la Asamblea de mayoría opositora no tiene junta directiva válida, y sentenció que las directivas que fueron electas el pasado 5 de enero y las de los años 2017 y 2018 incurrieron en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta. Al leer la sentencia, el magistrado Juan Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, dijo que la Asamblea Nacional, a la que acusó de incurrir en conducta inconstitucional, se mantiene en desacato de las decisiones del Poder Judicial y sostuvo que el ejercicio irrito del poder acarrea responsabilidad individual con motivo de la violación del texto constitucional. De manera expresa, los magistrados rechazaron el acuerdo del Congreso que declaró que Maduro está usurpando el cargo al ser electo en unos comicios del 20 de enero que violentaron la Constitución y las leyes, y que fueron desconocidos por la mayoría de los países de la región y la Unión Europea. Mendoza indicó que el referido acuerdo representa un acto de fuerza que pretenden derogar el texto constitucional y los actos de los poderes públicos. La Asamblea Nacional no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia, expresó el magistrado, y agregó que Maduro es el presidente constitucional de Venezuela y tiene a su cargo la hacienda pública y el manejo de las relaciones internacionales y los contratos de interés nacional. En la sentencia también se consideraron como nulos los recientes acuerdos del Congreso en los que se pide a un grupo de países congelar los activos del Ejecutivo venezolano, se solicita la ayuda humanitaria internacional y se aprueba la promoción de una ley de amnistía para militares y otros funcionarios que ayuden a restablecer la Constitución. Asimismo,
Se exhorta a la Fiscalía General a determinar la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda en el caso. Aquí está la fuerza de la Asamblea Nacional, afirmó el presidente del Congreso, Juan Guaidó, al mostrar la Constitución, y aseguró que el legislativo es la única institución legítima electa por los venezolanos. Los que están al margen de la ley son los que no tienen voto para ejercer ni utilizar los símbolos del poder, dijo Guaidó a la prensa, desde las escaleras del Palacio Legislativo, al desestimar los anuncios del máximo tribunal. Este parlamento se mantiene en firme con las decisiones tomadas, indicó el dirigente opositor, de 35 años, al invitar a los venezolanos a salir el 23 de enero a marchar en Caracas y otras ciudades del interior contra el gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia indicó que la ANE en desacato violó la Constitución al desconocer a los poderes judicial, ejecutivo, electoral y al soberano el pueblo de Venezuela. La Asamblea Nacional no tiene junta directiva válida y todos sus actos son nulos por usurpación de autoridad, aseguró este lunes el Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela, ante las recientes acciones de la directiva de la ANE en agravio contra la Constitución del país. Así lo señaló el segundo vicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, quien expresó que la ANE desconoce al Poder Judicial, al desacatar sus fallos, desconoce al Poder Electoral, por el que fue elegido, proclamado y juramentado Nicolás Maduro como jefe de Estado de Venezuela, desconoce al Poder Ejecutivo y desconoce al Poder Soberano, es decir, el pueblo de Venezuela que escogió mediante sufragio a su presidente. Por ende, el TSJ comunicó que se anularon los actos parlamentarios ocurridos los días sábado 5 y miércoles 9 de enero del presente año, sobre el nombramiento de la nueva directiva de la ANE en desacato. Es inadmisible usurpar poderes modificando formas de Estado y gobierno, afirmó el tribunal. Mendoza afirmó que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas, en conformidad con la Carta Magna, contra los responsables de esta violación constitucional. Y quien se oponga a ellas, se arriesga a activar los mecanismos de desobediencia legítima, señalados en la Constitución, añadió. La UE va a mantener las sanciones impuestas a Venezuela, aunque no son un fin, sino que están al servicio de la política. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea continuaron trabajando en la creación de un grupo de contacto internacional para intentar solucionar la crisis política en Venezuela. Sobre Venezuela, la alta representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini, confirmó que el grupo de contacto que impulsa Europa con países de la región para apoyar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición podría empezar a trabajar en las próximas semanas. En febrero, reseñó Unión Radio. Ahora que la situación se está deteriorando, queremos contribuir con un espacio para el proceso político que, por el momento, está ausente, dijo la diplomática, quien también se refirió a la reunión del pasado fin de semana entre los embajadores de la UE en Caracas con Nicolás Maduro, con el objetivo de mantener los canales abiertos y poder transmitir nuestro mensaje. El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, apuntó que el grupo de trabajo podría estar listo para el próximo Consejo de Exteriores del 18 de febrero, y mencionó que hay países muy activos en su preparación, como España, Portugal, Italia o Francia. Nadie está en contra y hay que ver cómo se cristaliza la iniciativa, indicó. Dijo, además, que la UE va a mantener las sanciones impuestas a Venezuela, aunque no son un fin, sino que están al servicio de la política. El ministro español insistió en que no hay otro lugar en el mundo donde tantos europeos se enfrenten a una crisis de esas dimensiones, y recordó que 1 millón de ciudadanos europeos viven en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Ecuador de alentar la persecución a sus compatriotas tras el anuncio de medidas migratorias del presidente Lenín Moreno como reacción al feminicidio perpetrado por un venezolano. El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Ecuador de alentar la persecución de sus ciudadanos, luego de que el presidente Lenín Moreno anunciara medidas migratorias como reacción a un feminicidio perpetrado por un hombre que desató violentas expresiones contra esta comunidad. El presidente Lenín Moreno y su gobierno han incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador. Los hacemos responsables de la seguridad e integridad de nuestros compatriotas, indicó en Twitter el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Cerca de la medianoche del sábado en Ibarra, un venezolano asesinó a cuchilladas a una ecuatoriana embarazada cuando estaba rodeado por policías que lo apuntaban con sus armas y que no actuaron para evitar el crimen.
El domingo, otro venezolano también hirió con un cuchillo a una mujer para robarle en Cuenca. Según reportes de la prensa local, he dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera, expresó Moreno por Twitter luego del asesinato de la embarazada. Ecuador anunció que desde este lunes exigirá certificado judicial apostillado a los venezolanos que deseen ingresar a su territorio, endureciendo la política migratoria tras el feminicidio. Ante la ola de reacciones contra la comunidad de venezolanos en Ecuador, ONG de Derechos Humanos exigieron activar medidas de protección. Exigimos protección del Estado ecuatoriano de venezolanos en Ecuador, víctimas de la persecución generalizada en estos momentos. Un crimen atroz cometido por una persona no puede justificar la xenofobia y ataques a hermanos venezolanos, afirmó Alfredo Romero, activista de derechos humanos de Foro Penal. Venezuela está sumida en una crisis reflejada en escasez de bienes básicos y una inflación que treparía a 10 millones% en 2019, fenómenos que han impulsado un éxodo de 2,3 millones de venezolanos desde 2015. Según la ONU, Ecuador estima que en su territorio permanecen unos 300.000 venezolanos. Entre 2014 y 2018 ingresaron a Ecuador más de 1,2 millones de venezolanos, de acuerdo con la Cancillería, que ha otorgado unas 97.000 visas a peticionarios de esa nacionalidad.